Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, es para mí un gusto y un placer estar aquí con ustedes, virtual, pero aquí presentes. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar con dos líderes de opinión en carcinoma hepatocelular. Nos va a conversar con nosotros el doctor Javier Melchor Ruán, que es cirujano oncólogo. Es médico adscrito del Servicio de Tumores de Tubo Digestivo y Hepatopancreatobiliar del Instituto Nacional de Cancerología. Y él nos hablará un poco acerca de cuáles han sido los avances de la inmunoterapia en el tratamiento locorregional del carcinoma hepatocelular. También nos va a acompañar con nosotros el doctor Germán Caderillo, que es oncólogo médico y es jefe del Departamento de Oncología Médica y coordinador de la Unidad Funcional de Gastrooncología del Instituto Nacional de Cancerología. Y el doctor Caderillo pues, nos hablará un poco de su experiencia con la inmunoterapia como opción de tratamiento sistémico y nos presentará algunos casos clínicos. Bienvenidos a todos y bueno, espero que disfruten del simposio. Adelante, doctor. La plática del día de hoy vamos a hablar sobre avances en el tratamiento locorregional en hepatocarcinoma. ¿Me pasan las diapositivas? Actualmente el cáncer de hígado pues no es un problema menor, representa actualmente la 8ª causa de incidencia en nuestro país y ya es la 3ª causa de mortalidad, de tal manera que en los próximos años se vislumbra una duplicación de casos ya para el 2030 y sin duda alguna pues representa un problema de salud en nuestro país. Sabemos que más del 90% de los pacientes que tienen hepatocarcinoma tienen una hepatopatía ya previamente conocida y dentro de las etiologías tenemos, bien conocido por todos, virus B, virus C, alcohol, aflatoxinas y entra también como causa de incidencia, sobre todo en Occidente, pues definitivamente la esteatohepatitis, y sobre todo pues la asociación que tiene con el síndrome metabólico. Aquí vemos la diferencia que existen entre los países occidentales y los países orientales, donde en Oriente vemos una mucho mayor incidencia de lo que es el virus de hepatitis B comparado al Occidente, donde prácticamente vemos mayor incidencia de virus de hepatitis C y causas de alcoholismo. En Latinoamérica, pues también vemos una incidencia importante de tanto alcoholismo como otras causas como esteatohepatitis y que pues van cobrando mayor relevancia que las causas virales. Algo que es muy importante cuando hablamos de cáncer de hígado pues es entender completamente cómo funciona y en qué se relaciona la enfermedad. Definitivamente algo que tenemos que tener muy claro es que estamos hablando de dos enfermedades, estamos hablando de dos patologías. Una es la enfermedad de base y la otra es el hepatocarcinoma. Entendiendo el tumor, pues es muy importante tomar en cuenta el tamaño tumoral, el número de lesiones, si tiene factores de mal pronóstico o no, si tiene enfermedad metastásica o no. Y en relación a la función hepática, pues es muy importante hacer consideración en base a la reserva que va a tener el paciente y pues muchas veces utilizamos métodos indirectos que a veces no son tan precisos como el Chalpug o el MELT, que se utiliza sobre todo en trasplante. Y algo que hay que tener muy en cuenta cuando sobre todo hacemos cirugía, pues es cuál es el remanente hepático que vamos a dejar en estos pacientes. Y ese paciente, pues saber que no solamente tiene la hepatopatía como enfermedad de base, sino hablábamos también que casi poco a poco se va acompañando de un síndrome metabólico y entonces el paciente también tiene agregado diabetes, tiene hipertensión arterial, tiene obesidad. Entonces el estado funcional, las comorbilidades que tenga el paciente, pues también van a impactar en la toma de decisiones. Definitivamente es muy importante la individualización de los casos porque el tratamiento, y vamos a ver más adelante, pues realmente ha sufrido una extensión muy importante en los últimos años y elegirlo pues a veces no es tan sencillo. Ya tiene muchos años pues las guías
clásicas, sobre todo realizadas por hepatólogos de la Clínica Barcelona, y en el cual se trata de utilizar de base cómo está la función del paciente, la función hepática, cómo está su estado funcional. Posteriormente, tomar características del tumor y en base a eso tratar de definir pues a qué es candidato ese paciente, ¿no? De alguna manera tratar de valorar si fuera candidato a una resección, un trasplante, una ablación o quimioembolización. Sin embargo, vemos hoy en día que no se pueden seguir estas pautas porque finalmente tanto los tratamientos como las condiciones a las cuales se le somete al paciente van modificándose, van cambiando, y de alguna manera estas guías pues ya están dejando de tener vigencia que necesitamos el día de hoy. Sin duda alguna, cuando hablamos de la posibilidad de llevar un paciente a cirugía, tenemos que tomar en cuenta criterios de mal pronóstico para recurrencia, o lo que es lo mismo, qué pacientes no son tan buenos candidatos a cirugía. Aquellos pacientes que tienen enfermedad oligonodular, aquellos pacientes que tienen un tumor mayor a 5 centímetros, la presencia o no de invasión micro o macrovascular, la presencia de satelitosis o metástasis hepáticas y la técnica quirúrgica pues van a impactar mucho en la recurrencia de estos pacientes y van a ser para nosotros un parteaguas para poder decidir qué paciente puede llevarse a cirugía o no. Entonces hablábamos o tratamos de valorar los mejores candidatos para cirugía. La mayoría de las veces se tomaba como base tumores que no midieran más de 5 centímetros o que no hubiera invasión macrovascular, o también que los pacientes no tuvieran más de un nódulo, y vemos cómo se va afectando la sobrevida a medida que vamos teniendo un mayor número de estos factores. En este estudio, que se llama Estudio Bridge, de 42 centros, trataron de analizar si realmente se cumplían estos criterios del paciente ideal para una cirugía, teniendo como paciente ideal pues los que cumplían estos criterios: tumores únicos, sin invasión vascular, un CHI-LA bajo, bilirrubinas totales menores a 1, sin hipertensión portal, con un estado funcional excelente para los pacientes. Y vemos cómo en la mayoría de los centros el porcentaje de pacientes ideales que se resecan pues es muy bueno, no llega a 100%, pero ya teniendo estos pacientes ideales vemos que se resecan más del 80% de los pacientes ideales. Por alguna razón, en Europa se llega más o menos al 50% de pacientes ideales. Quiere decir que el otro 50% se le está ofreciendo otro tipo de tratamiento que no es cirugía, probablemente trasplante, y eso es por la disponibilidad que tienen. Sin embargo, dentro de los pacientes que se llevan a cirugía, vean el porcentaje de pacientes que cumplen con criterios de ideales. Realmente es muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los centros que se realiza cirugía hepática, muchos de los pacientes no cumplen estos criterios de paciente ideal. Es decir, se operan pacientes con criterios muchísimo más extendidos. De tal manera que vemos que hasta 1,624 pacientes no ideales fueron resecados. Evidentemente, un mayor número de pacientes no ideales no fueron resecados, pero es una porción muy alta el número de pacientes que se resecan. Y lo que se veía además en este estudio es que la hipertensión portal tampoco se asociaba, como muchas veces se ha establecido, una alta mortalidad. Y en aquellos no ideales, pues la cirugía les iba mejor que si se realizaba quimioembolización. Con respecto a factores de mal pronóstico como la invasión microvascular, se ha demostrado que prácticamente aquellos pacientes que no tienen invasión microvascular son los que viven más. Y de alguna manera, si además la resección que se hace es un R0, es una resección amplia, va a tener mucha ventaja esos pacientes sobre si el paciente tiene invasión microvascular, macrovascular o se hace una resección muy limitada. Vean, cuando tenemos una afección macrovascular, ¿qué quiere decir? Que una rama portal secundaria o primaria está afectada.
Vean la posibilidad que tienen estos pacientes de recurrencia, es hasta del 80% la posibilidad a 5 años. Y vean la sobrevida que tienen estos pacientes cuando se llevan a cirugía. Apenas alcanzan 13 meses. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que operándolos no les va tan mal. Y aquí vemos que se hace un análisis de subgrupo y son aquellos pacientes que no tienen una alfa-fetoproteína tan alta, que no llegan a medir más de 7 centímetros y que no tienen invasión a venas. Esos pacientes pues les va mejor que a la media. De tal manera es que estos criterios que inicialmente han sido muy ajustados, pues realmente nos está dejando fuera muchos pacientes que sí se operan. Y de alguna manera hay pacientes dentro de este grupo que se pueden beneficiar de operar. Esto es un poco lo que nos llega a cancerología. Miren, un paciente de 68 años, lo conocimos en agosto del 2017 y además de la hepatopatía tenía falla renal crónica por diabetes mellitus y llega con este gran tumor. Vemos claramente una afección macrovascular y vean, pues esta es parte de la resonancia magnética y el paciente se lleva a una cirugía, de alguna manera ocupa 2 segmentos, no es mórbida, el paciente tiene una adecuada evolución y lo que vemos un año después es que el paciente ya tiene una recaída ósea, tiene recaída en la suprarrenal derecha, se le da manejo sistémico, manejo con radioterapia al hueso y finalmente casi 2 años o a punto de cumplir 2 años el paciente ya se encuentra en cuidados paliativos. Y aquí vemos el área de resección. Prácticamente no hay recurrencia en el hígado, lo que tenemos es recurrencia sistémica. Y a esto habla mucho la afección macrovascular que tenía este paciente. De tal manera que entonces el BCLC nos deja como criterios de resección el BCLC 0, que es una lesión menor a 2 centímetros, o el BCLC-A. Pero ha limitado mucho las indicaciones para el BCLC-B. Y para el BCLC-B solo nos deja quimioembolización. Y vean las sobrevidas que tenemos en los estudios en los cuales se había hecho quimioembolización. Van o rondan los 20 meses, 19 meses, algunos estudios más amplios, actuales, llegan hasta 30, 37 meses, pero no más. Y esto es mucho de los que en muchos centros solamente se ofrece como alternativa. Sin embargo, en los metaanálisis que se hacen en este grupo de pacientes que son BCLC-B, la realidad es que aquellos pacientes que se operan tienen una mejor sobrevida cuando se compara con quimioembolización. Y es mucho la morbimortalidad que en algún momento se asoció en estos pacientes lo que limitó o lo que de alguna manera ha restringido mucho el que se abran criterios para operar a este grupo de pacientes, pero finalmente vemos una mayor sobrevida. Actualmente la quimioembolización o la terapia locorregional al hígado ha ido cambiando, ha habido mejores terapias, esto con microesferas, con doxorubicina, también vemos la radioembolización, la aplicación de Yttrium 90, pero vemos que los niveles de recomendación de estas terapias pues realmente no ha sido tan buena y cuando vemos estudios clínicos, cuando se hace quimioembolización e incluso se agregan medicamentos como sorafenib, rivanib, vemos que no hay un incremento real en la sobrevida versus quimioembolización sola. Y vemos también sobrevidas pues, que van aproximadamente en los 20 meses. Realmente, aunque aquí parezcan muchos estudios y no los alcancen a ver, la mayoría o casi todos estos estudios fueron negativos para demostrar una diferencia estadística. De tal manera que ahondando mucho en este grupo de pacientes que son BCLC-B, se ha tratado por guías tratar de ampliar los criterios y surgen los criterios de Kinky, que es una subclasificación a criterios de Bolondi. Y lo que vemos es que utilizan estos criterios de trasplante que eran up to 7, que era o hasta un tumor de 7 centímetros o que la suma de diámetros de varios tumores no sobrepase 7, donde establecen la posibilidad de ofrecer a esos pacientes no solamente quimioembolización, sino también terapias ablativas, cirugía e incluso también abrir mayor espacio para terapia sistémica en algunos pacientes en los cuales por la carga o el volumen tumoral no son candidatos a
solamente quimioembolización. Y vean lo que hacen también las guías de China del 2019, donde establecen la posibilidad de hacer resección a un mayor número de pacientes que incluso tienen o ocupan esta etapa intermedia BSLC-B, incluso hasta BSLC-C en aquellos pacientes que tienen una mejoría en la reserva hepática, y también ampliar los criterios en caso de una disminución de tamaño de la lesión para realizar trasplante a estos pacientes. ¿Qué pasa con aquellos casos que muchas veces se han definido como no operables por tener más de un nódulo? En realidad, cuando se comparan a un solo nódulo y se operan, pues sí, este grupo de pacientes va peor, tiene peor sobrevida que que aquellos que solamente tienen un solo nódulo. Pero lo mismo, hay un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Y aquí vemos cómo se abren las curvas cuando el tumor mide menos de 7 centímetros, o cuando hay menos de 3 lesiones, o cuando no hay invasión micro o macrovascular. Nuevamente, esta invasión microvascular es la que muchas veces determina la recurrencia en los pacientes. Y no es lo mismo tener 3 lesiones juntas a tener 3 lesiones o más que ocupan los 2 lóbulos del hígado, y finalmente esto se ha corroborado en múltiples estudios, donde aquí vemos cómo se separa la curva en aquellos pacientes que forman parte de estos 2 grupos de arriba cuando se comparan enfermedad bilobar y se llevan a una cirugía. De tal manera que, por ejemplo, a este mismo paciente le toca la misma cirugía, una patectomía derecha, pero la carga tumoral no es la misma, la posibilidad de tener invasión micro o macrovascular no es la misma, de tal manera que tenemos que subdividir a estos pacientes. Y así se ha hecho en múltiples instituciones, y veamos cómo se abre un grupo que aquí es BCLAC1, A1, en el cual solamente se refiere a un tumor único, pero que mide más de 1 centímetro, y se compara con esos BCLC-B, y la realidad es que cuando se compara ese A1 con un 0 o un A, pues tiene una diferencia importante en términos de sobrevida, pero cuando se compara con el B, que tiene aproximadamente la misma carga tumoral, la sobrevida es la misma. De tal manera que hay varios factores que son más determinantes en la recurrencia de estos pacientes. Veamos esta lesión que solamente se localiza en el segmento 1 y que mide aproximadamente 8 centímetros. Este paciente también tiene patopatía, se ven algunos lo que parecen lesiones vasculares o nódulos de regeneración que miden menos de 1 centímetro y se menosprecian. Pero al poco tiempo este paciente se lleva a una cirugía y se reporta como un T1N0, M0, grado 2, sin afección perineural, quedó R0, y al poco tiempo ya vemos múltiples lesiones. De tal manera que hay distintos factores de recurrencia que van más allá a la lesión única, al tamaño o a la presencia de un solo nódulo. Y así podemos subdividir estos que acabo de mencionar como factores clínicos, pero también hay otros factores inmunológicos y moleculares, y que va en función también y se ha valorado sobre la cantidad de células T reguladoras, las células supresoras asociadas a mieloide o incluso también las natural killer. De tal manera que podemos hablar o tenemos que hablar de 2 tipos de recurrencia, una recurrencia temprana y una recurrencia tardía. Hablamos de recurrencia temprana cuando eso sucede antes de 2 años y una recurrencia tardía cuando es después de 2 años. Pero como habíamos dicho al principio, estamos hablando de 2 enfermedades y de alguna manera la recurrencia tardía tiene más que ver con las condiciones que tiene el hígado en sí, más que con el estado del tumor. Tratando de diferenciar cuáles son en un análisis multivariado, qué pesa en una y en otra. Vemos en la recurrencia temprana el diámetro tumoral, la presencia de invasión microvascular, pero en la recurrencia tardía pesa más el estado de cirrosis y la alfa-fetoproteína que tiene este paciente. De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos una gran lesión y una que se puede menospreciar. Se le hace resección a ese paciente, o no que se menosprecie, igual ni siquiera se identifica por estudios de resonancia magnética o de tomografía. Y vemos al poco tiempo la recurrencia temprana, en el cual es esa lesión que no se había determinado la que se manifiesta,
pero en la recurrencia tardía surgen lesiones en novo, porque también estamos hablando de un hígado que está enfermo, de tal manera que los mecanismos son diferentes y en esos mecanismos no podemos aplicar exactamente los mismos tratamientos. En base a estos tratamientos, en la recurrencia tipo 1, pues se ha hablado más de agentes antitumorales, porque tiene que ver con el crecimiento de micrometástasis. Este uso de estos medicamentos pues es en el corto plazo y probablemente en el término adyuvante después de una cirugía, con la finalidad de evitar este tipo de recurrencia. Y aquí es donde se han explorado los inhibidores de tirosina sinasa, los anticuerpos anti-PDL1, y tenemos la recurrencia tipo 2 y que tiene que ver con los factores del hígado y la carcinogénesis de novo. Y aquí pues probablemente tengan más función los agentes antiinflamatorios en el hígado residual, porque concierne a la etiología, concierne al virus de hepatitis B, al virus de hepatitis C o incluso al síndrome metabólico. De tal manera que el periodo en el que debemos de utilizar estos medicamentos pues es durante toda la vida y a largo plazo, y aquí estamos hablando de agentes antivirus de hepatitis B o agentes con efectos antiinflamatorios. De tal manera que creo que lo que más nos cuesta a los oncólogos en el tratamiento de hepatocarcinoma es reconocerla verdaderamente como dos enfermedades y que a veces pesa más el estado tumoral y a veces pesa más el estado de la hepatopatía. Cuando se ha tratado de explorar el uso de terapia adyuvante en estos casos que se llevan después de cirugía, vemos que la evidencia ha sido buena, el nivel de evidencia, pero los resultados han sido negativos. Por ejemplo, en este estudio, y que hablaremos más adelante, como el estudio STORM, donde tiene muy buen nivel de evidencia, pero finalmente salieron en estudios negativos. No así en el ámbito metastásico, en el cual también estudios con muy buen nivel de evidencia han salido positivos. De tal manera que ha habido muchos esfuerzos por tratar de extrapolar lo que se hace en el tratamiento de virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y en estados metastásicos de hepatocarcinoma, en estos pacientes que son llevados a tratamiento quirúrgico y que tienen una temprana recaída. Aquí pues no importa que no alcancen a ver, vemos más NOS que SIS, donde se exploran TKI, interferón, quimioterapia, inmunoterapia. Sin embargo, van surgiendo nuevas estrategias que poco a poco nos han cambiado el panorama. ¿Qué pasa con los antivirales, los análogos de nucleótido? De alguna manera, el tener una alta carga viral en estos pacientes para virus de hepatitis B o virus de hepatitis C tiene que ver con un mayor riesgo de recurrencia. Sabemos que la terapia antiviral suprime la replicación y acelera la seroconversión de antígeno E de hepatitis B. Va a mejorar la capacidad que tiene el hígado para tolerar tratamientos y se ha visto que el perder DNA de virus de hepatitis B se va a correlacionar con un retraso en la recurrencia de hepatocarcinoma. Vemos este metaanálisis en el cual se utiliza este tipo de terapia con lamivudina y entecavir en la mayoría de los estudios. Este es un metaanálisis y vemos que la recurrencia tanto a 1 año como a 3 años favorece al grupo que se utilizan este tipo de antivirales. El problema es que cuando analizamos ya cuáles estudios se hicieron aleatorizados y retrospectivos y qué antivirales se usaron, pues entramos en una heterogeneidad de estudios y no estudios de tan buena calidad. Y vemos que en muchos de ellos se pasa de lamivudina a entecavir o a defovir, porque vemos que las resistencias a la lamivudina pueden ser hasta del 34% de los pacientes, de tal manera que después de que se opera, se da este tratamiento, hay resistencia, hay toxicidad y se empiezan a realizar cambios con la finalidad de mejorar la carga viral. Otro tipo de terapias antivirales que se han utilizado en este ámbito adyuvante han sido el interferón, y esto porque se ha asociado a una remisión del proceso necroinflamatorio, a que suprime el crecimiento de hepatocarcinoma y también se ha asociado a remisión de fibrosis hepática. Vemos en este estudio prospectivo aleatorizado donde se compara interferón alfa-2b en estos pacientes después de resección y vemos que usarlo o no prácticamente no genera diferencia en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global.
Sin embargo, recientemente este metaanálisis nos habla de que el uso de interferón pegilado, que sabemos que tiene una vida media más larga y que se ha asociado junto con ribavirina para erradicar el virus de hepatitis C, factores de antiproliferación, inducción de apoptosis e inmunomodulación. Y lo que vemos en estos estudios, que bueno, prácticamente este metaanálisis se basa únicamente en 5 estudios, de los cuales uno es aleatorizado, pues vemos que sí hay cierto beneficio en la sobrevida libre de recurrencia a 3 y a 5 años y también en la sobrevida global a 5 años. Sin embargo, volvemos un poco a la misma situación. A veces es muy difícil diferenciar entre si los efectos tóxicos son más asociados al medicamento que en realidad a la hepatopatía que tiene de base el paciente. Y el estudio aleatorizado que se utilizó en este metaanálisis pues tampoco era de tan buena calidad. Otra de las cosas que se han explorado en este ámbito adyuvante ha sido la quimioembolización. Aquí vemos estos análisis de varios estudios retrospectivos donde los resultados no han sido tampoco tan alentadores. El uso de quimioembolización posterior a cirugía se ha utilizado sobre todo más en Oriente y aquí vemos que hay un subgrupo de pacientes que se pueden beneficiar mucho más, que son aquellos que tienen una lesión de más de 5 centímetros. Y por ejemplo, en este estudio solamente le ayudó a los pacientes que tenían invasión microvascular, pero prácticamente no hubo diferencia en la sobrevida libre de recurrencia cuando no había invasión microvascular. Este reciente metaanálisis también donde valora 8 estudios aleatorizados y 12 retrospectivos, prácticamente 3.191 pacientes tratados con quimioembolización, vemos que la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión mejora posterior al uso de quimioembolización después de cirugía. Sin embargo, cuando tratamos de estandarizar los manejos, esas quimioembolizaciones a veces se usaron 2 ciclos, a veces se usó 1 ciclo, a veces se utilizó doxorubicina, mitomicina, epirubicina, de tal manera que nos llena de muchas posibilidades. Son estudios muy heterogéneos como para hacer conclusiones que de verdad funcionan. Finalmente llegamos al uso de sorafenib posterior a una cirugía. Todos saben el resultado de este estudio STORM, donde agregar sorafenib después de cirugía prácticamente no hay diferencia en términos de sobrevida libre de recurrencia, y cuando se trata de hacer un análisis de subgrupos para ver si hay algunos factores que puedan estar asociados y que puede mejorar la sobrevida en esos pacientes, prácticamente fracasa y tampoco hay diferencia en los análisis de subgrupos en estos pacientes. De tal manera que esto llevó a muchas reflexiones, si era la dosis correcta o si era el paciente correcto. Sabemos que hasta el 24% de los pacientes suspendieron el sorafenib y en el 90% de los pacientes se tuvo que modificar la dosis de sorafenib. Ustedes han tenido mucha experiencia en el manejo de este medicamento en hepatocarcinoma y saben que a veces se limita su uso en pacientes con Child-Pugh-B, que a veces no es muy bien tolerado, pero sin embargo también vemos un grupo no despreciable de placebo, donde se modifica la dosis y donde también se tiene que suspender el tratamiento. Y esto es por la hepatopatía que tiene de base el paciente. O sea, de tal manera que tenemos que compaginar las dos cosas para establecer cuál es el paciente correcto y la dosis correcta. De alguna manera el uso de bloqueadores, de bloqueos checkpoint, pues ha tratado de ser utilizado en este ámbito, y lo que se ha visto es que el microambiente de alguna manera frío, por así decirlo, no inflamado, pues prácticamente el beneficio es muy limitado, y cuando hay algo que favorece la inflamación y que puede ser una terapia locorregional, puede ser un TKI, puede ser un antiangiogénico, el uso de estos bloqueadores empieza a funcionar, por así decirlo, en un estado caliente o de inflamación. Y aquí lo vemos un poquito más claro, cómo esta inhibición que se hace del factor de crecimiento del endotelio vascular favorece de alguna manera una disminución de las células T reguladoras, de alguna manera favorece la proliferación, la actividad citotóxica y el funcionamiento de estas células
T de los linfocitos T citotóxicos y de alguna manera establece una mejoría para el uso de blancos terapéuticos bloqueadores de checkpoint en las células dendríticas y también en los macrófagos asociados al tumor. De tal manera que es la combinación de los dos la que se ha visto que puede tener un mayor funcionamiento en hepatocarcinoma. Y cuando comparamos este estudio, el primero en el que se utilizó atezolizumab en hepatocarcinoma, el GO30-140, vemos que cuando se comparaba en el brazo F y se agregaba bevacizumab, había un claro beneficio en la mediana de sobrevida libre de progresión. De alguna manera, todos saben los resultados del INBREV 150, en el cual vemos que aumenta la sobrevida libre de progresión cuando se compara con sorafenib. De tal manera que ese es el uso de esta combinación el que se está utilizando y que se está explorando para los pacientes que son llevados a cirugía y se puede utilizar en la forma adyuvante. Vamos a tener resultados de este estudio más o menos en 2023. Actualmente está en reclutamiento y vemos que aquellos pacientes que fueron llevados a cirugía o ablación y posteriormente sin enfermedad residual en R0 se someten a una de estas terapias versus vigilancia activa, pues de alguna manera se cree que pueda tener una ventaja, un beneficio en disminuir la sobrevida libre de progresión. De alguna manera se trata de subestadificar, por lo que habíamos comentado, los criterios de alto riesgo, como puede ser esa invasión micro o macrovascular, como puede ser una pobre diferenciación en la lesión, y lo que habíamos hablado y hemos hablado toda la plática, tumores que miden más de 5 centímetros y la comparación cuando tenemos lesiones de más de 3 nódulos. Por último, quiero hablar un poco del downstaging porque esto no es algo nuevo, se ha utilizado ya desde hace tiempo el uso de quimioembolización, ablación, radiofrecuencia para tratar de disminuir el tamaño tumoral y de alguna manera valorar si este paciente puede ofrecerse alguna terapia curativa, sobre todo trasplante. Por ejemplo, aquí vemos este paciente que tiene una gran lesión que mide 7 centímetros y además tiene una lesión más pequeña que mide 3 centímetros. Este paciente se trata intensamente con quimioembolización, se hacen 4 y ablaciones, se hace una aquí y otras 2 en la lesión mayor y vean la necrosis que finalmente se termina ocasionando este paciente. Esto es lo que nos referimos como downstaging porque este paciente de inicio no tenía criterios de trasplante. Y este paciente de 74 años terminó en un trasplante hepático ofertándole un hígado marginal que se había rechazado por muchos centros y el paciente está libre de enfermedad. De alguna manera se está investigando no solamente el uso de quimioembolización y ablación, sino también el agregar estos bloqueadores checkpoint para favorecer el downstaging de estos pacientes. Vemos prácticamente todos estos estudios son los que se están corriendo en las diferentes combinaciones de quimioembolización más un inhibidor checkpoint y lo mismo en el terreno adyuvante. Y bueno, termino en conclusiones para darle la palabra al doctor Calderillo. De alguna manera hay que explorar otro tipo de terapias neoadyuvantes. Aquí este se presentó el año pasado, que es uso de radioterapia antes de la cirugía en pacientes que tenían trombosis portal y se veía un beneficio claro en la sobrevida libre de progresión. O como el que recientemente salió el año pasado, el uso de infusión en la arteria hepática con Folfox, también como terapia neoadyuvante y posteriormente un grupo de pacientes se llevó a cirugía. De tal manera que ya no podemos basarnos solo en el SLC, entran en juego una gran cantidad de estrategias que ahorita se están explorando y que van en camino en ser estándar. De tal manera que pacientes con hepatocarcinoma temprano resecable y función hepática van a resección, pero la expansión de criterios permite que más pacientes sean elegibles. La resección puede ofrecer sobrevida aún en pacientes seleccionados y que tienen factores de mal pronóstico. Pero los que tienen factores de mal pronóstico pudieran beneficiarse de un manejo ya sea neo o adyuvante con inmunoterapia para disminuir el riesgo de recurrencia. Son necesarias nuevas guías que asignen un rol a la resección hepática y en un futuro cercano al manejo neoadyuvante y adyuvante. La respuesta a este manejo sistémico puede abrir una puerta en el manejo con resección.
y sabemos que está en expansión tanto terapias regionales como sistémicas que pueden favorecer el downstaging de pacientes, y esto puede dar lugar a modificar el papel quirúrgico y también del trasplante hepático. Muchas gracias. Bueno, seguramente eso ya lo vieron con Javier, el hepatocarcinoma difícil, con alta mortalidad. Para nosotros significa el cuarto lugar de los problemas del tubo digestivo, solo por detrás de colon y recto, estómago y páncreas, que cada vez vemos un mayor número de pacientes. Y ya lo mencionaba Javier, por alguna circunstancia el tejido hepático pues está asociado, al menos el hepatocarcinoma está asociado a mucha inflamación, donde intervienen varias circunstancias donde pues sí parece ser un terreno inmunogénico, y como ha sucedido en otras enfermedades neoplásicas, pues parece que la terapia inmunológica puede que tenga algún papel diferente. La clasificación, que es la que más utilizamos, la Clínica de Barcelona, tanto para ubicar a lo que es los enfermos, pronóstico y terapéutico, que es incluso se me hace una clasificación muy práctica y muy cómoda. Lo que sí es que la inmunoterapia ha venido a cambiar parte de lo que es el abordaje terapéutico en hepatocarcinoma, y donde pues, el primero de ellos, atezolizumab, vino a dar una visión diferente, como también ya lo mencionaba Javier. Entonces, una terapia anti-PDL1 con atezolizumab pues vino a cambiar la era de sorafenib, la cual utilizamos por muchos años. Y en la dinámica le voy a presentar 3 casos clínicos. Si alguno quiere participar, lo puede hacer. Si no, pues seguiremos lo que es la rutina del caso. Entonces, el primero de ellos fue un masculino de 71 años, diabético con antecedente de tabaquismo y alcoholismo. Nosotros lo conocimos en junio del año pasado, con 2 meses de evolución, básicamente dolor abdominal, falta de apetito, náuseas y cansancio como lo principal. Todavía sus condiciones generales relativamente buenas, 76 kilogramos. Y de sus estudios de laboratorio, al momento de que estuvo con nosotros, los primeros estudios fue con elevación del alfa-fetoproteína, cerca de 2000 nanogramos por mililitro, lo que fue química sanguínea y biometría hemática relativamente conservados, con un perfil de hepatitis negativo. El estudio de endoscopía, una gastropatía atrófica, el gamagrama óseo, que es el que utilizamos para descartar las metales óseas, salió negativo, y la imagen, bueno, en base a los datos clínicos y nada más de recordatorio, siempre para evaluación de la función hepática utilizamos el score de Child-Pugh. Recordar que utilizamos los 5 parámetros establecidos por la clasificación, y a todos los enfermos siempre los catalogamos. Esta es la tomografía del enfermo, una masa hepática, el diámetro, la principal pues era de 82 milímetros, con múltiples nódulos hepáticos, obviamente considerando que este paciente pudiese tener cirrosis hepática. Y lo que sí, aparte se encontraron crecimiento de las glándulas suprarrenales en las 2, de 93 y 67 milímetros, así como adenopatías periportales y del tronco celíaco. Se sesiona en lo que es la unidad de hígado y páncreas y vía biliar en el instituto. Obviamente se cataloga un paciente fuera de pauta quirúrgica y se turna al servicio de oncología médica. Entonces, el reporte de la biopsia fue un adenocarcinoma, un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. La función por el score de Child-Pugh es un A, y se pasa a evaluación por el área clínica. Si nos apegamos a lo que tenemos en la actualidad, viendo lo de las guías, pues tenemos 5 posibilidades terapéuticas. Si utilizamos lo que ya mencionaba Javier,
de la combinación de bevacizumab con atezolizumab, o seguimos utilizando de manera tradicional, que es el sorafenib, que ya tiene creo que de los esquemas que más hemos utilizado, yo creo que la mayoría en todo México. La alternativa o la posibilidad del lenvatinib, que también en un estudio de una inferioridad demostró que es de utilidad. O ya nos apegamos a la otra rama de la inmunoterapia, que es nivolumab. Y considerando que pues, no somos ricos y que hay muchas instituciones con algunas limitaciones en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, la posibilidad de quimioterapia. Hay un estudio donde sí se compara específicamente el Folfos, aunque recuerdo que cuando yo llegué a la residencia, pues el esquema era platino-adriamicina, como el esquema estándar, ¿no? Traté de identificar de dónde había salido. Bueno, veo aquí al doctor Morgan porque es de los que creo que también ya lo utilizó. Y entonces está también Genaro, más grande que yo, pero no encontré así como que la referencia, Homero también, exacta de dónde salió el platino-adriamicina, ¿no? El doctor Ciencia, ahí. Entonces tenemos esas 5 alternativas de tratamiento. Las 3 primeras son categoría 1, con la mayoría son en el score de Child-Pugh A. El nivolumab es una categoría 2B para primera línea y la quimioterapia es una categoría 2B. Pues como seguramente en alguno de los hospitales donde ustedes trabajan se tuvo la posibilidad de un esquema de uso compasivo con atezolizumab, y apegados al estudio que ya estaba referido, pues utilizamos nosotros esa combinación. Y ese es, como lo mencionó Javier, ese es el IMBRAVE 150, donde se comparó atezolizumab a dosis fija de 1.200 miligramos y bevacizumab a 15 miligramos por kilo versus sorafenib, que es el esquema estándar. Y esas fueron las dosis que se le dio al enfermo. Se empezó su primera dosis el 2 de mayo del 20. En enero del 2021 ya el paciente había cubierto 7 ciclos, con en realidad un buen estado general. Y nada más nos refería un poco de cansancio. Conservó más o menos el peso, 70 kilos, el nivel de actividad por Karnofsky, el 90%, y el nivel de alfa-fetoproteína a 137, que era casi 2000, bajó de manera significativa. La tomografía de esta, no les puse todas las tomografías, pero esa es la de enero del 20, donde pues, se siguen observando los nódulos múltiples en el hígado, el tumor más grande del hígado en el segmento 4B, muy similar, con 79 milímetros. Los tumores en las glándulas suprarrenales, la del lado izquierdo casi se mantuvo igual, la del lado derecho sí bajó de manera significativa, pero la evaluación global mantenía una enfermedad estable. Se decide continuar con el tratamiento, recibió 8 ciclos adicionales, logró completar 15 ciclos con la combinación y para inicio de septiembre del 2021 empieza el paciente a tener sangrado digestivo alto, cansancio mayor, mareos y datos de pensar que aparte tenía ya insuficiencia hepática. Bajó su nivel de actividad y en la endoscopia digestiva, de que fue septiembre del 21, se encontró ya la evidencia de varices esofágicas, una gastropatía hipertensiva, y se le dio con asesoría de medicina, bueno, era gastroenterología, aunque no tenemos un área clínica de gastroenterología, pero hay gastroenterólogos que hacen endoscopía, entonces con su asesoría se implementó el tratamiento. Esta ya es la tomografía de septiembre del 21, en ese coincidió con el episodio del sangrado, se hace la evaluación tomográfica y la presencia de líquido libre intraabdominal. Lo que es la dimensión de las masas prácticamente se mantenían iguales.
Y una vez implementado el tratamiento, hubo una discreta mejoría, el paciente logró más o menos estabilizarse, pero ya no estaba sus condiciones no estaban tan bien. Aún así, viendo que por imagen, por el tamaño de los tumores estaba igual, se decidió y se le dio 2 ciclos adicionales del mismo esquema de atezolizumab beva. Logró completar 17 ciclos, 13 meses de tratamiento y hasta ahorita al diagnóstico lleva 15 meses de tratamiento. Su última aplicación el 15 de octubre, el paciente continúa con manejos para la insuficiencia hepática, con el apoyo de gastro, y el paciente al menos continúa en buenas condiciones. Uno de los puntos aquí importantes, que a veces, en general, a veces como que percibimos porque muchos de nosotros somos médicos internistas, pensamos que no hay necesidad de incluir a otro especialista. Pero ya cuando uno tiene casos como este, donde se requiere el expertise y el detalle, pues sí es importante tener a un gastroenterólogo clínico. Porque lo que a veces sucede es que dice, bueno, tiene ascitis, tiene datos de insuficiencia hepática y lo asocia uno como progresión. Y a veces le quita la oportunidad de seguir recibiendo el tratamiento, el beneficio del tratamiento oncológico. Y entonces sí, aquí sí es bien importante el tratar de identificar quiénes sí se pueden beneficiar de una evaluación adicional de gastroclínica. El paciente afortunadamente ha ido evolucionando bien, ya pasó lo que es la mediana de supervivencia de la mayoría de los enfermos, y estos son de los primeros enfermos que se incluyó a esta combinación, donde hemos aprendido cosas de la combinación, aparte del buen resultado que se tuvo en este paciente en especial. Si alguien quiere hacer algún comentario, ¿sí? Una pregunta, Germán. Veía yo que pusiste que todos estos tratamientos son para pacientes con CHAI-A. Así es. Y en el momento en que este paciente se convierte en un CHAI-C, se descompensa, ¿qué le hace? ¿Suspenden el tratamiento temporalmente? Porque no volvió a, como veo, mejoró, no vuelve a ser un CHAI-A. Así es, efectivamente, lo que se hace es, se suspende, es suspender el tratamiento hasta que haya mejoría clínica. Obviamente siempre tienes que discernir si es progresión o si es insuficiencia hepática o incluso un evento secundario al tratamiento. Pero lo que sí de entrada es que hay que suspenderlo y esperar a que se recupere. Si bien sus condiciones no son estrictamente como al principio, pero básicamente la única diferencia ya cuando se reinició era la presencia de líquido libre, ascitis. Entonces, aún así, presuponiendo que fuera, si todo lo demás se mejoró, pues aún así quedaría como CHAI-A. Pero si estás en ese inter, sí vale la pena reiniciarlo. A menos que tenga franco deterioro de la función hepática, pues no. Pero sí, la respuesta es hay que suspenderlo temporalmente. Sí, Homero. Germán, en este caso se asumió que el hepatocarcinoma, gracias, estaba relacionado al alcoholismo, supongo. Sí. No hay pruebas de virus de hepatitis. Salió negativo. Salió negativo, sí se hizo y salió negativo. Porque, claro, si tuvieron hepatitis, uno de estos virus tendría que tener un tratamiento para ello. ¿Les dan algún soporte a pacientes relacionados al alcoholismo para la insuficiencia hepática o simplemente el manejo como lo has puesto en estos casos? Así lo hacemos bajo esas circunstancias. No. A menos que tuviera un deterioro mayor de la función hepática, pero si no, no. Ok, gracias. Y sí, obviamente una de las cosas que uno quisiera, así como sucede con, no sé, con esquema de quimioterapia, ver respuestas, ¿no? Si bien pues uno ha ido aprendiendo con las terapias blanco, pues a veces a no ver respuestas, sino simplemente ver enfermedad estable. Lo que sí es que, al menos con la combinación atezo-beva, pues sí reportaron, al menos en el estudio del INBRE 150, pues un 6% de respuestas completas, que con sorafenib no, yo no recuerdo haber visto un paciente en respuesta completa con sorafenib.
un porcentaje de respuestas parciales, pero sobre todo enfermedad estable, que es lo que ha sucedido con el paciente. Y el otro punto, si uno ve lo que ha sido la evolución de la mediana de supervivencia con las diferentes pautas terapéuticas, el primer estudio, que fue sorafenib versus placebo, 10.7 meses de la mediana de supervivencia. Cuando se hace el estudio de no inferioridad, que es lenvatinib versus sorafenib, con lenvatinib 13.6 meses y sorafenib 12.3. Y la presentación del estudio Atezo-Beva, que si bien con sorafenib 13.2 meses, y todavía no estaba, al menos cuando se salió la publicación, no estaba todavía reportado la mediana de supervivencia con la combinación Atezo-Beva. Entonces, al menos, el paciente que les presenté, pues cuenta, ya pasó incluso esa mediana de supervivencia, esperando que el paciente se siga beneficiando de la combinación. El segundo caso, otro masculino de 75 años, diabético e hipertenso, igual alto, alcoholismo, como muchos de los enfermos que llegamos a ver. Él también lo vimos en junio del 2020, 4 meses de evolución con síntomas muy similares al anterior, y de manera incidental se identifica una masa en el hipocondrio derecho, lo evalúan y pues resulta que tenía un tumor hepático. Se le hacen los estudios de extensión con alfa-fetoproteína de 49, el resto de los estudios de la función hepática prácticamente normales. La endoscopía digestiva alta ya sí tenía presencia de varices esofágicas pequeñas, el gamagrama óseo sin alteraciones. Y la tomografía, igual como en el otro, múltiples nódulos hepáticos y una gran masa de 13.9 centímetros que involucraba los segmentos 4, 5 y 8. Y otro tumor más diferente entre el segmento 2 y 3 de 9 centímetros. Probablemente en el caso, pacientes tienen más tumor que hígado, pero pues son de lo que vemos. La biopsia también resultó ser un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado en etapa C con un CHAL-PUC-DA. Igual se incorpora al programa de uso compasivo de la combinación Atezo-Beva y su primera dosis fue el 7 de octubre del año pasado. Para el 25 de noviembre incluía 3 ciclos ya con mejoría, el referir al paciente una mejoría clínica, 44 kilos de peso, alfa-feto disminuyó a 23 y por imagen prácticamente igual. Se catalogó como enfermedad estable, siguió con el tratamiento y para marzo de este año, en marzo del 2021, ya se había completado 7 ciclos, persistiendo con cansancio, falta de apetito y había ya perdido 5 kilogramos. Y ya empezaba a tener algunos otros datos adicionales como el edema de extremidades inferiores. El alfa-fetoproteína ya empezó a incrementar a 89 nanogramos por mililitro para marzo del 21. Por imagen, la de marzo del 21, con enfermedad estable, de acuerdo a las mediciones por el esquema de RECIST, recibió un ciclo adicional en abril del 21, pero ya para mayo del 21 presenta ictericia, cansancio, anorexia, empezó a perder más peso y algunos otros síntomas adicionales. Y entonces, una de las dificultades que uno tiene que pensar, aunque es un diagnóstico de exclusión, es que si no puede hacer un evento adverso secundario a la terapéutica. Considerando todas las itis o todas las inflamaciones que puede dar la inmunoterapia, obviamente es un diagnóstico de exclusión. Primero tienes que verificar que no sea una progresión o alguna otra cosa, algún otro dato adicional. Como pueden ver ahí, elevó no solo al alfa-fetoproteína, sino también las pruebas de función hepática, incluyendo bilirrubina total de 3.17. Entonces, al principio, aunque el paciente no estaba tan deteriorado clínicamente, pero sí había que considerar. Llegó de urgencia, se le hace un estudio ultrasonido, que era lo que teníamos más rápido. Identificó que continúa con la misma enfermedad hepática, con líquido libre, que no se tenía, esplenomegalia e hipertensión portal.
aunque se intentó, se pensó en algún momento que pudiera hacer alguna modulación por el tratamiento inmunológico, recibe la dosis de esteroides. Obviamente no respondió porque lo que sí se documentó que había progresión de la enfermedad y el paciente fallece el 22 de junio de este año. Recibió 8 ciclos de tratamiento, fueron 8 meses desde el inicio de la terapéutica y al diagnóstico 11 meses. Entonces el paciente, pues, si bien no llegó a la mediana o a la esperada más de un año, pero sí al menos vivió más de lo que normalmente nosotros vemos en los enfermos. Lo que hay que tener siempre muy en cuenta cuando es una terapéutica diferente, pues son los eventos adversos. Y hay que, si bien yo creo que la mayoría estamos súper convencidos o bien a lo que sucede con quimioterapia, con los inhibidores de tirosina sinasa, pero la inmunoterapia pues es otro escenario que tenemos que tomar en cuenta. Y siempre considerar lo que son los eventos adversos relacionados tanto con los inhibidores de tirosina sinasa, con el antiangiogénico o con la inmunoterapia. Lo que sí, de los que se consideró en su momento en este paciente, lo que era la hepatitis por laboratorio, pues es mucho más frecuente esperar verlo cuando utilizamos la combinación de atezo-bevacizumab. Y ya para finalizar, lo que es el último caso, también otro hombre de 78 años, igual hipertenso, con alcoholismo positivo por más de 30 años, el originario de Chiapas. Él lo vimos en julio del 2019 y tenía una evolución de 4 meses. 55 kilos, básicamente tenía una hepatomegalia, edema de temas inferiores y palidez. De los estudios de extensión, con plaquetas limítrofes, endoscopia digestiva alta con gastritis erosiva, el gamagrama negativo, el perfil de hepatitis negativo y la tomografía, era un hígado cirrótico con múltiples nódulos hepáticos y una masa en el segmento 8 de 5 centímetros. Igual se evalúa en la unidad de hígado y páncreas y vía biliar y se considera que pues, no era candidato a manejo local. Se hace, el reporte de la biopsia, un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. Eso fue en el año 2019 y lo que teníamos como estándar ahí, en ese momento era el sorafenib. Se le da los 800 miligramos diarios e inició el 17 de septiembre del 19. Para febrero del 2020 había recibido 5 meses de tratamiento. Con sus condiciones se habían mantenido pues, regulares, pero ya para febrero disminuyó su nivel de actividad, ya tenía leucopenia, una hemoglobina de 7.7, plaqueta de 74,000, ya no estaba tan en buenas condiciones. La tomografía, como ustedes pueden ver, incrementó el tamaño del tumor, de la masa principal. Algunos de los nódulos hepáticos habían incrementado de tamaño, otros permanecían igual. Entonces, se cataloga como progresión de la enfermedad y para abril del 20 se le pide apoyo a cuidados paliativos, se le da los primeros abordajes de ese servicio y el paciente decide y se regresa a su estado, se va a Chiapas. Se le dio algún tratamiento adicional, incluyendo transfusiones sanguíneas, y el paciente, 5 meses de tratamiento, 7 meses desde el inicio del diagnóstico, desde que empezó el diagnóstico, el tratamiento diagnóstico, y perdimos contacto con él en mayo del 2020. Entonces aquí, si bien a veces por costumbre, por disponibilidad, tenemos que sopesar en cuanto a la correlación que hay con los eventos adversos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entiendo que de una manera así ideal, si tuviéramos todos los recursos, pues seguramente la mayoría de los enfermos los llevaríamos a atezo-bevacizumab, en la mayoría. Algunos seguramente les daríamos algún otro tratamiento, ya sea lenvatinib o sorafenib, pero muchas veces eso no sucede.
y porque no tenemos disponibilidad de todo el recurso. Y en algunos otros enfermos también les damos quimioterapia, que también bajo ciertas circunstancias. Pero cuando uno hace el balance entre terapia blanco o la inmunoterapia, en este caso más un antiangiogénico, pues hay que ver cuáles son los principales eventos adversos. Entonces, mucho de lo que vemos cuando utilizamos sorafenib, pues es el síndrome de mano-pie, que a veces es complicado, diarrea, fatiga e hipertensión arterial. Y ahora que nos hemos familiarizado cada vez más a la inmunoterapia, pues ahora tenemos que ver datos diferentes como datos en piel, síntomas gastrointestinales, fatiga o incluso pues, hasta estar cuidando las alteraciones de la función tiroidea y más el resto de las inflamaciones que pueden ser o que pueden estar presentes en cualquiera de los casos. Y entonces ahora la pregunta, ¿cuál sería la mejor secuencia a realizar o proponer a los enfermos? Si le damos la combinación de atezo-beva, después, ¿qué va a seguir? Y después, como ya cada vez hay fármacos, tanto en primera línea como en segunda línea, pues la cosa se pone más complicada. Aquí, mientras se tenga el recurso, yo prefiero a veces lidiar cuál sería la segunda, tercera o cuarta línea, pero si teniendo recurso, pues sería lo ideal. Si damos sorafenib, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedo dar atezo-beva en segunda línea? ¿Sería válido? ¿O lo llevo a los esquemas de inmuno aceptados en la actualidad? ¿O le doy el regorafenib o ramucirumab o cabozantinib, que también son esquemas de segunda línea? Igual si doy lenvatinib. Entonces, afortunadamente tenemos más pautas de tratamiento que uno las seguirá acomodando dependiendo si es primera, segunda o tercera línea, las condiciones del enfermo y los recursos de los cuales podemos tener. Entonces, desafortunadamente la mortalidad para hepatocarcinoma sigue siendo alta. Seguimos teniendo pacientes en enfermedades avanzadas. A veces, a pesar del esfuerzo que hace el área quirúrgica, pues a veces, aunque queramos hacer ese enlace, los enfermos llegan pues, deteriorados y con alta carga tumoral. La otra es que en el tratamiento sistémico, si bien tenemos más alternativas, pues no tenemos esos blancos moleculares. Cuando uno ve el listado de lo que sucede en cáncer de pulmón, ya quisiera uno algo de eso para hepatocarcinoma, pero desafortunadamente no tenemos ningún biomarcador que nos pueda enlazar a la mejor terapéutica de estos pacientes. Y por último, la combinación atezo-beva, pues es una combinación que cuando ya la empezamos a utilizar en los enfermos, es una combinación que es tolerable, es cómoda y no lo que uno esperaría. Cuando dimos el primer paciente que lo hizo la doctora Consuelo Díaz, que es parte del grupo, pues estábamos así un poco nerviosos que qué iba a suceder. Pero en realidad es una combinación tolerable que ya una vez que muchos de ustedes seguramente ya utilizaron inmunoterapia en otras indicaciones, ya no les cuesta trabajo hacer esta indicación. Es relativamente cómoda. Si hay alguna duda, comentario o pregunta, aquí está Javier. Sí, Heriberto. Completa, pero en el último sí. ¿Por qué biopsia a todos? ¿Es por parte del requerimiento del protocolo? Porque son hígados con cirrosis y sobre todo en el último paciente tenía una imagen típica de hepatocarcinoma, o sea, con lavado pronto, etcétera. Eso tengo que aclarar eso y es en defensa de Javier, que aquí está. Ya de manera rutinaria no les hacemos biopsias a todos, ya en la actualidad, bueno, desde hace ya algunos años. Y sí tomamos los mismos parámetros que seguramente también ustedes hacen siendo un hígado cirrótico, pues no les hacemos. En algunos de estos casos ha sido en su momento fue por insistencia mía, de que no estaba tan claro en ese momento, pero sí ya hacemos eso, ya no a todos los biopsiamos. ¿Algún comentario, algo que quieran? ¿No? Pues
Javier, ¿algo que quieras comentar? Muy bien, pues agradecemos a todos su asistencia. Pásenla bien.